La familia y las vidas están siendo literalmente bombardeadas por un lenguaje engañoso en medio de una sociedad materialista que no toma en cuenta para nada los valores que deben tener una familia, los fundamentos de la familia, y por eso tenemos que estar alerta preparando a nuestros hijos para enfrentarse a una sociedad materialista e injusta como la que estamos viviendo, donde el libertinaje está a la orden del día. Por eso continuamos con el tema los fundamentos de la familia, porque Dios tiene tres cosas básicas que nos quiere enfatizar en la palabra de Dios. Son regalos de Dios, es la relación, en la manera en que Dios quiere que estemos con Él y en la manera en que quiere que nosotros encaminemos a nuestros hijos. Dios quiere que vivamos bajo la cultura del reino de los cielos y no bajo la cultura corrompida de esta sociedad. Lo primero que Dios tiene para nosotros es la salvación de nuestra alma, porque el alma del hombre está diseñada con eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, por eso Dios quiere salvarlo. Lo segundo que Dios quiere es sanar su estima, su identidad. Y lo tercero que Dios quiere es que conozcamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestros hijos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces el primer punto que Dios quiere, el primer regalo que Dios tiene para con nosotros es la salvación, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que nosotros podemos ser perdonados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvar a cada una de las familias, de los seres humanos. Dios quiere salvarlo. Y lo segundo es que Dios quiere darnos identidad con Él, porque la identidad ha sido vulnerada en este tiempo, en las nuevas generaciones. Quieren atrapar a los jóvenes a través de una falsa identidad. Cuando los jóvenes no tienen firmeza, no tienen claridad en su identidad y hay confusión, es cuando se presenta el peligro de que los manipulen a través de redes sociales, de medios de comunicación, de sus amigos, de malas influencias. Entonces Dios quiere sanar esa falsa identidad. Marcos 8:36 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos y Dios quiere darnos identidad. Y esto es más allá de los pecados que hayamos cometido. Dios necesita sanar nuestra alma para que nos pueda impartir su identidad. Por eso cuando el Señor comienza su trabajo de transformación en cada uno de nosotros, una de las cosas que te sanará primero es la estima propia. Como dice Éxodo 19:5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque Él, con esa relación, al darnos a entender que somos su especial tesoro, está entregándonos una firmeza, una identidad, y esto es lo que nos hace únicos, y esto involucra nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas y muchos otros rasgos, porque la identidad es lo que somos. Pero el llamado o el propósito, que es el siguiente punto que desarrollaré más adelante, se refiere más a lo que hacemos, a nuestra vocación. Y lo más importante no es la vocación, aunque sí es importante, pero no es lo más importante. La vocación no es lo más relevante, más bien es la estima propia, es el valor de lo que somos, la identidad, la imagen que tienes de ti mismo y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si enfatizamos más la vocación que la identidad, nos esclavizamos. Hay gente que permanece estudiando. Conozco personas que han hecho varias carreras universitarias buscando una identidad, porque confunden identidad con propósito. Pero Dios quiere sanar
la valoración que tenemos de nosotros mismos, la valoración que los hijos deben tener. Cuando hay problema de estima, entonces desencadena en una gran cantidad de conflictos que van a hacernos mucho daño y a su vez vamos a dañar a nuestros hijos también. Entonces la estima propia se forma en los primeros años de vida, en la niñez, en la adolescencia, y por eso es que cuando se resaltan más los errores a nuestros hijos, entonces estamos dañando la personalidad, la identidad, y se levantan confundidos, inseguros. Incluso la confusión puede afectar hasta su género, su sexo. Los niños tienen problemas cuando nosotros vamos contra ellos en medio de los errores. Ellos hay que permitirle, hay que corregirle, hay que ponerle límites, todo esto, pero no podemos exigirles más de lo que pueden dar en las diferentes etapas de su vida, porque los dañamos. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos sana primero a nosotros para poder nosotros sanar a la siguiente generación, levantarlos con una buena identidad. Dios también usará personas que te animarán, te fortalecerán la estima hasta llegar a la sanidad completa, porque las palabras y el trato de las personas más importantes para nuestras vidas nos ayudan a construir una buena identidad o nos dañan. Por eso, la persona más importante de nuestra vida es Jesucristo, debe ser el Señor, porque lo que Él diga es lo que realmente vale. Lo que digan los demás no vale, porque si nos han venido dañando, lo que causan es más dolor y más herida, pero lo que Dios dice de nosotros es lo que vale, y nosotros somos sus hijos a través de Jesucristo. Entonces, lo que tú eres en Cristo es lo que realmente es tu estima propia, tu valor. Lo que otros piensan de nosotros no es nuestro problema. Lo importante es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y lo que Dios piensa de nosotros. ¿Por qué no siempre los padres se les debe dar el crédito de lo que piensan de nosotros? Porque hay padres que no ejercen paternidad, abandonan a sus hijos, los maltratan, los dañan. Por eso Dios tiene una promesa maravillosa que nos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Por eso lo que Dios diga de nosotros es lo más importante, aún por sobre lo que dicen nuestros padres, a menos que lo que digan nuestros padres esté alineado con lo que Dios también dice de nosotros. Dios nos tiene en mucha estima. ¿Cuánto vales tú para Dios? Bueno, Él dio la vida en la cruz del Calvario, y esa sangre que derramó es una sangre que redime nuestros pecados, y Él nos ve, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Luego sana nuestra estima, porque Él fue golpeado, y uno de los derramamientos de la sangre de Cristo fue que dañaron su rostro, también para afectar su estima, y esa sangre que Él brotó de su rostro es aplicada a través de la fe a nuestras vidas, y nuestra alma es sanada en cuanto a la estima. Y cuando esa estima es sanada, no hay nadie que te pueda hacer sentir menos, porque tu mente lo interpretará como un error. El que quiera hacerte sentir menos y te diga que tú no vales, tu mente te manda un mensaje que esa persona está equivocada, porque usted sabe que, oiga esto, que vale mucho más de lo que la gente pueda pensar, porque sabe que ser menos que otros no existe realmente, sino que Dios dice que tú vales, porque tú eres hijo de Dios y eres un príncipe con Dios. Cuando una persona manifiesta actitudes de soberbia, de vanidad, de egolatría, de celos, de envidia, se burla de los demás, o es tímido, es cohibido, todas estas manifestaciones de una persona insegura, vacilante, son muestras de que tiene una estima herida. Pero cuando pone la confianza en Dios, Dios lo sana. Esa persona que tiene la estima herida también quiere dañarnos a nosotros, quiere dañar al que se le acerca, al que lo rodea. Por eso hay discriminación y muchas otras cosas. Pero esas personas quieren dañarnos, y lo que ellos digan no vale. Lo que vale es lo que Dios dice. Podemos predicarle y ayudarlas a salir de esa situación, pero no podemos que sus palabras lleguen a nuestro corazón. Algunos confían en Dios,
pero no pueden confiar en ellos mismos. ¿Por qué no confían en ellos mismos? Porque esa estima está baja. Pero Dios nos dio talentos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también en nosotros mismos, porque nosotros valemos lo que Dios dice que valemos. Cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces debemos decir, lo puedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, en Cristo. Entonces debemos usar la capacidad que Dios nos entregó y de esta manera podremos lograr todo lo que nos propongamos. Hay que confiar en la capacidad que Dios nos dio. Hay que confiar en los dones que Dios nos dio también. Hay que poner a accionar con esos dones, con esos talentos que Dios nos dio. Descubrirlo, orarle al Señor, pero quiero enfatizar, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que somos en Cristo. Y Dios nos dio la fe para vencer. Confíe en Dios y Él lo va a guiar. No confiemos en nosotros mismos, pero sí creamos, debemos confiar en nosotros mismos. Debemos confiar, creer en los talentos. Sí lo puedo lograr, porque confiar en uno mismo no es orgullo, más bien es incredulidad. Pero cuando comprendemos que somos una creación de Dios, sabemos que todo lo que Dios nos llama a realizar, lo podremos lograr. ¿Por qué? Porque Dios nos da esas capacidades para vencer. Dios nos da la inteligencia, la sabiduría, nos da propósito. Pero esto del propósito, que es con lo que yo quiero cerrar este tema, debemos diferenciarlo de lo que somos, de la estima. La vocación es algo diferente a nuestra estima propia, porque el diccionario lo define como vocación, profesión, oficio. El propósito es nuestro llamado, es un fuerte impulso, una inclinación a hacer algo en particular, es un camino particular y es acciones que hay que tomar. Pero todos quieren saber su propósito en la vida. Nuestros hijos nos preguntan en un momento, ¿qué debo estudiar? ¿Para qué soy bueno? Y todo el mundo quiere entender para qué fueron puestos en la tierra. Pero si va a una iglesia, seguramente le han dicho una y otra vez, Dios tiene un plan para tu vida. Y ese es el llamado que Dios le hizo. Y nosotros como padres no sabemos muchas veces orientar a nuestros hijos cuál es el llamado, cuál es el propósito. Y muchas veces queremos que hagan cosas que nos parecen a nosotros, pero que no es propiamente lo que Dios los llamó a hacer. Por eso resultan estudiando carreras para complacer a sus padres, pero no es lo que Dios los llamó a hacer. Y ponemos mucho énfasis en este tema, pero la gente joven que están tratando de tomar decisiones sobre cualquier situación, qué hacer después de que terminan su bachillerato o la secundaria, qué debo estudiar, qué he sido llamado a hacer, ¿qué carrera tengo que hacer? No es fácil. Entonces hay que irlos orientando en la medida que Dios nos va dirigiendo. Por eso necesitamos la dirección de Dios. Las personas comienzan una relación de noviazgo y los familiares y amigos le dicen, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que tú haces? Y entonces los jóvenes se sienten muchas veces confundidos y llegan a veces a la mitad de la edad, todavía no saben bien con claridad qué es el propósito. Por eso debemos orientar a nuestros hijos, ya que ellos por naturaleza tienen sus héroes y muchas veces son héroes cristianos, quieren ser como el cantante tal, como el predicador tal, como tal empresario, como tal persona, y no siempre logran esas metas. Contrariamente, lo que muchos pueden pensar, lo que la mayoría de la gente piensa que las personas hacen su vocación, en la realidad, pocas personas hacen la vocación de lo que se supone que deben hacer. La mayoría de la gente no hace la vocación para lo que fue llamado, porque en el transcurso de la vida va cambiando ese tipo de vocación, pero no la identidad. La identidad de la persona no cambia, que es lo más importante. Eres lo que eres desde el principio para lo que Dios te diseñó. Entonces la gente que descubre su pasión
y pasa su vida haciendo solo esa vocación, es muy poca. En todo el mundo se pudiera decir, la gran mayoría de nosotros tenemos varias pasiones y sueños, pero que eso han cambiado y van cambiando en el transcurso de nuestra vida. Usted se acordará, y cuando uno llega a cierta edad ha tenido varios empleos, ha intentado una cosa, ha intentado la otra, y va pasando el tiempo. En el caso mío, al fin, hace unos 15 años, es que yo pude Dios me fue canalizando, lo pudiera decir, a ejercer el ministerio pastoral, que desde que llegué al Evangelio sentía la inquietud, el deseo, la pasión de tener un ministerio de predicación. Pero mientras eso se llegó a dar esa oportunidad, yo me fui preparando, pero en medida que me fui preparando, yo fui el líder de jóvenes en un área, colaboré en otra área en la iglesia, hacía ciertas cosas tanto dentro como fuera de la iglesia en lo secular, hasta que en fin me enrumbé en la vocación, en el propósito para lo que fui llamado. Pero eso no es la esencia de nuestras vidas. Ciertamente eso nos ayuda muchísimo, pero la identidad es lo principal, el estima sanado, que es lo que es la base, de nuestra identidad. Pero mientras cambiamos de oficio y de quehaceres, no debemos resistirnos a las oportunidades que Dios nos da, porque en medio de esas oportunidades y de esas funciones que podamos cumplir, Dios está con nosotros formándonos. En otras palabras, ¿cómo sabemos que lo que hacemos cambiará? Podemos consolarnos sabiendo que nuestro carácter está siendo fortalecido en cada temporada. Pueda que la mayoría no haga las funciones de su propósito, pero eso no debe derrumbar a la persona. Muchos han sido líderes de jóvenes en un tiempo, en otro tiempo trabajan en la adoración, otro tiempo dan clases a niños, a jóvenes, van cambiando esa vocación, y todos estos roles reflejan las fortalezas y los dones. Y muchos al casarse también cambian sus oficios, pero acuérdese, la identidad no cambia. Al final usted está viendo, y cuando mira hacia atrás, todo eso te fue preparando, y de todo eso Dios sacó provecho, y Dios te usó, y Dios nos usó. Entonces debemos orientar a nuestros hijos que no se desalienten, y aún menos en esta cuarentena, donde muchas veces los estudios en algunas naciones están paralizados. Los jóvenes se pueden sentir confundidos y desanimados, pero los dones espirituales siguen allí, los sueños siguen allí, los anhelos siguen allí, porque hay cosas que cuando Dios es el que las pone en el corazón, permanecen hasta que un día Dios va a permitir que eso se ponga en funcionamiento. Pero los dones espirituales no tienen que estar restringidos dentro de un local. ¿Qué tal si nosotros limitamos los dones solo en las 4 paredes de la iglesia? Ahorita que estamos en casa, pudiéramos preguntarle a Dios qué podemos hacer con esos dones que Dios nos dio. Hay muchos jóvenes que han tenido muchas ideas maravillosas y hoy están con música y con otras cosas en acción para el servicio de Dios. Mateo 12:33 dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se reconoce por sus frutos. Entonces nuestra cultura ha tenido suficiente gente que se pone una máscara para la iglesia y otra para el resto de las cosas. Pero Dios quiere establecer su identidad como su hijo. Entonces cualquier llamado que Él tenga para ti, para un tiempo específico, tú puedes vivir una vida que valga la pena para ese llamado, como dice Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido del Señor. Hay que vivir de una manera digna del llamamiento. Primero el llamado fue a salvarnos, luego a vivir una vida en santidad, luego nos sana la identidad, que es la estima propia. Y acuérdese, usted vale la vida de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Dios dice que usted vale. Tú eres hijo de Dios
y tienes esa relación íntima con el Señor. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Dios te ha recogido y es lo que vale. Luego la vocación. La vocación, si no la has logrado identificar, Dios te va a ir dirigiendo hacia ese propósito. Y si no, al final del camino veremos que Dios hizo algo con nosotros y usted va a ser muy productivo en las manos del Señor. Vamos a orar y pedámosle al Señor que nos dirija cómo orientar a nuestros hijos para que no se dejen arrastrar por la corriente de la sociedad. Hay algo simple para nosotros, una vida simple pero fructífera cuando nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a orar. Y si usted no es cristiano, puede hacer esta oración conmigo si quiere ser salvo. Y si usted es cristiano, pídele al Señor que lo oriente en esa vocación y sane su estima. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está tu palabra. Los que no son cristianos, perdónales sus pecados, que hoy puedan decir, me arrepiento de pecado, y tú les puedas perdonar. Y los que son cristianos, que les puedas sanar su estima, dirigir en el propósito y en el llamado que tú le has hecho. Te doy las gracias, Señor. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.